que sea difícil para mí? Esta pregunta la hace Dios en Jeremías capítulo 32, verso 27, donde dice: He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Previo a que Dios haga la pregunta, en este mismo capítulo, en el verso 17, el profeta Jeremías hace una oración diciendo: Oh Señor Jehová, tú que hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. ¿En qué contexto se dieron estas dos expresiones? Se dieron en el contexto del cautiverio del pueblo de Israel, que a causa de su desobediencia y sus pecados fue llevado a Babilonia. Sinónimos de cautiverio son prisión, encarcelamiento. El cautiverio alude a la falta de libertad y, en el caso del ser humano, a causa de un enemigo. Para nuestra vida o la vida de otra persona, el cautiverio puede ser de diferentes índoles. Puede ser situaciones emocionales, situaciones espirituales, vicios, etc. En el Nuevo Testamento encontramos a Jesús libertando cautivos. Veamos dos ejemplos. En cierta ocasión, una mujer que no era del pueblo de Israel se acercó a Jesús y postrada a sus pies le rogaba, diciendo: Señor, socórreme, socórreme, porque mi hija está gravemente atormentada por un demonio. La Biblia no nos dice cuál era exactamente su padecimiento, pero al decir gravemente atormentada, entendemos que no tenía reposo. Hoy en día hay personas que tienen situaciones para las cuales toman pastillas, medicamentos, terapias sin encontrar alivio. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Es la pregunta que Dios dice. Cuando Jesús le da la palabra a esta mujer, le dice: Oh mujer, grande es tu fe. Pero si leyéramos en el original diría: Oh mujer, mega es tu fe. Lo que está diciendo es que esta mujer tenía tal confianza en Jesús, tal credibilidad en ese Dios que podía transformar la vida de su hija, que el Señor le dice: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Y desde aquella misma hora, la muchacha fue libre de su cautiverio. El otro ejemplo es de un hombre que estaba poseído de demonios, al punto que él vivía desnudo. Lo ataban con cadenas y con grillos y él se soltaba. Vivía en lugares desolados, desiertos, sepulcros. No se nos dice en ese momento que hubiese alguien intercediendo por él, pero se nos dice que Jesús se acercó a ese lugar. Jesús llegó donde él estaba necesitado. Y por la respuesta de este hombre, cuando el Señor obra el milagro, podemos ver que él tenía una necesidad de ser libre. Porque cuando él es libertado de su cautiverio, la Escritura dice que le rogaba a Jesús que lo dejase estar con él. Pero el Señor le dice: Ve, vuélvete a los tuyos, a tu casa, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho con él. Tal vez al oír estos relatos pensamos: bueno, era lógico, Jesús estaba en la tierra y pues por eso él sanaba o libertaba. Pero ¿será que hoy en día Dios puede librar a mi amado hijo, esposo, hermano, pariente, amigo, que está luchando con vicios, con problemas espirituales, problemas morales? ¿Habrá algo difícil para mí?, dice Dios. Permítame contarles una historia muy actual en la cual vemos a ese Dios creador, transformador, pero también vemos a una iglesia que se une en oración para ver la liberación de un cautivo. Calvin era un adicto a la cocaína crack, estaba totalmente hundido en las drogas, pero la iglesia decidió orar en serio por la liberación de Calvin. Yo sabía que él estaba aprisionado, dice Miriam, su esposa. Habiendo yo sido también una adicta a la heroína, sabía que lo que a él lo ataba era demasiado fuerte, por lo que yo empecé a orar con diligencia. Le pedí a mis amigos que me ayudaran a orar.
cuando comíamos con los niños y antes de ir a la cama nuestra oración era: oh Dios, libra a papá, líbralo de sus cadenas. Pasaron 3 años y él empeoró en vez de mejorar. Llegó al punto de dormir en una perrera atrás de una casa para no tener que volver a su casa. Sus mejillas estaban hundidas, él estaba sumamente demacrado, como es característico de una persona adicta. Él había ideado llegar a casa cuando su familia estaba en la iglesia para poder comer algo, bañarse y cambiarse de ropa. Finalmente, una noche de esas en las cuales era justo el día que era la reunión de oración en la iglesia, él llegó al apartamento, comió algo, se duchó, se cambió de ropa y como vio que tenía algo de tiempo, decidió tomar una corta siesta. Sin embargo, no se podía dormir. De repente empezó a escuchar un llanto que parecía que provenía de un ropero. Se levantó pensando que su familia estaba allí, fue a los roperos, fue a las habitaciones, buscó debajo de la cama y no encontró nada. Pero entonces fue a la sala y dijo: yo sé que están aquí, salgan de donde están. Y no hubo respuesta. Sin embargo, el llanto seguía y eso lo atemorizó. Entonces decidió dormirse, pero algo internamente le decía: si tú te duermes, nunca más volverás a levantarte. Eso lo aterró. Entonces él salió corriendo del departamento, corrió 3 cuadras hasta la estación del tren y llegó a la iglesia para ver si su familia efectivamente había ido a la iglesia. Se paró a la entrada del pasillo central y empezó a caminar, pero lo que le asombró es que el sonido del llanto, el mismo sonido que había oído en el apartamento, estaba allí, solo que más intensamente. Y él empezó a caminar a través del pasillo y mientras caminaba se dio cuenta de algo. La gente tenía sus manos levantadas, sus ojos apretados, estaba llorando y estaba diciendo: oh Señor, Señor, trae a Calvin a este edificio. Señor, liberta a Calvin de sus ataduras. No permitas que esta familia viva un día más de horror. Libértalo, tráelo aquí, Señor. Y él siguió caminando y cuando se dio cuenta ya estaba frente al púlpito. Cuando el pastor que dirigía se dio cuenta, abrió sus ojos y él estaba allí. Entonces agarró el micrófono y empezó a dar gracias a Dios, diciendo: gracias Señor, gracias Dios, te orábamos por este hombre y tú lo has traído aquí, delante de nuestros propios ojos. Cuando la congregación escuchó esto, se emocionó tanto y Miriam y los niños salieron de sus asientos y rodearon a Calvin mientras él caía de rodillas diciendo: Dios mío, me he convertido en todo aquello que yo dije que jamás me convertiría. Dios mío, no me dejes morir así, por favor, cámbiame, entra a mi vida, mi Jesús, cuánto te necesito. En aquel verano de 1988 fue el día de salvación para Calvin. Refiriéndose a este hecho, el pastor de Calvin escribió: la gloria del león de la tribu de Judá es la liberación, no la condenación. Él toma nuestros errores y nuestras andanzas y los transforma para su gloria. Y más glorioso que su acto de creación de Él como creador es su acto de gracia para perdonar a vidas como la tuya y como la mía. Ningún expediente es demasiado sucio, ningún caso es demasiado desesperanzado como para que Él no se extienda con gracia y salve esa alma. He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí?